El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos, con ustedes, su amigo y su hermano Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, vamos a darle respuesta a un amigo trinitario, muy famoso, por cierto, en las redes sociales, muy famoso. Ustedes lo conocen, tiene como nombre Alexander, se llama Alexander. Él es muy famoso, trinitario, muy famoso en las redes sociales. Y él ha dejado un comentario donde dice que nos va a educar a nosotros los unicitarios. Bueno, pues vamos a darle respuesta a ese comentario de este amigo. Vamos a leer cuál es el comentario. Vamos, leámoslo. Este amigo trinitario hace un comentario y dice, educando a los unicitarios, es decir, nos va a educar a nosotros los unicitarios, y habla sobre Jesús y Nicodemo y que lo que significa nacer de agua y de espíritu. Según él, dice esto, él, abro comillas, primeramente debemos de saber que en el tiempo que Jesús le dijo eso a Nicodemo, aún no existía el bautismo de Cristo. Ahora, esto nos llevaría entonces a la pregunta, ¿de qué nacimiento del agua y del espíritu habla Jesús a Nicodemo? Bíblicamente podemos comprobar que no habla de una salvación literal por el bautismo. Primero, porque no hay texto que apoye la posición de que somos salvos por el bautismo. Bueno, esto es lo que dice él, mis hermanos. Entonces, vamos nosotros a responderle. Atento, aquí le respondemos a este amigo trinitario con la Biblia. Recuerde, esto es una cita con la verdad de la Biblia. Respondamos, aprendamos a responder. Vamos allá. Vamos entonces, mis hermanos, a darle respuesta a este amigo. Ya leímos lo que dice el texto. Pues bueno, vamos a darle respuesta. Recordemos un poquito lo que él dice, educando a los unicitarios. Recordemos lo que dice, Jesús y Nicodemo, nacer del agua y del espíritu. Dice él, primeramente debemos saber que el tiempo en que Jesús le dijo eso a Nicodemo, aún no existía el bautismo de Cristo. Ahora, esto nos llevaría entonces a la pregunta, ¿de qué nacimiento del agua y del espíritu hablaba Jesús a Nicodemo? Bíblicamente podríamos comprobar que no habla de una salvación literal por el bautismo. Primero, porque no hay texto que apoye la posición de que somos salvos por el bautismo. Esto es lo que dice este amigo trinitario. Siempre ellos, los trinitarios, niegan que el bautismo sea para salvación. Pero miremos algo, hablando primeramente las palabras del Señor de Jesús a Nicodemo. Recordemos que Jesús le dice a Nicodemo que nadie podrá ver el reino de los cielos o entrar en el reino de los cielos si no naciese de agua y de espíritu. ¿A qué se refiere Jesús, nuestro Señor, al decirle esto a Nicodemo? ¿Está hablando del bautismo? Ojo, no es como este amigo dice, no es como él dice, ¿no? Que no puede ser, dice primero porque no hay texto que apoye la posición de que somos salvos por el bautismo. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esta escritura? Porque Jesús le dice a Nicodemo, si no nacieres de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Podrá acaso el hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, ¿cómo es que tú siendo maestro de Israel no sabes esto? ¿A qué se refería el Señor Jesucristo? Respondámosle, aquel que dice que está educando a los unicitarios. Respondamos. Evidentemente se debe observar desde el punto de vista que el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo, ¿sí? Siendo el maestro de la ley, no sabía esto. ¿Por qué no lo sabía? Porque es en la ley que dice cómo Dios limpiaría a su pueblo. Vamos a leerlo, en la ley o en los profetas. Leámoslo, por favor. Leamos, por favor. Dice Ezequiel capítulo 36. Dice que Dios limpiaría a su pueblo. 37:23 primeramente dice, 37:23 para que lo apunte allí, dice, no se contaminarán más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré. Escuche bien lo que dice, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mire lo que dice, por favor, y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán pueblo, y yo a ellos por Dios.
¿cómo nos limpiará el Señor que nos va a salvar? ¿Cómo es que nos limpiará? En el capítulo 36, verso 24 lo dice. Allí por eso es que el Señor le habla a Nicodemo del nacimiento del agua y del Espíritu. Dice, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros cielos os limpiaré. ¿Con qué seríamos limpios? Con agua limpia. Agua. Eso es el bautismo. Recuerde que el Señor le dice el que no naciere de agua. Entonces está hablando del esparcimiento de agua para limpiarnos de todas nuestras inmundicias, del pecado, ¿no? Pero mire lo que dice también, el Señor le dice a Nicodemo, del Espíritu. Y dice aquí el verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Observe bien, ese es el nuevo nacimiento de aquel que quiere ir, ver, entrar en el reino de los cielos. Si usted no nace de agua y de espíritu, pues no será salvado. Recuerde que solamente los salvos entrarán en el reino de los cielos, pero usted tiene que nacer de agua y de espíritu. Y habla de un bautismo en agua y de la recepción del Espíritu de Dios con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, este Señor que dice que nos está educando a nosotros, en realidad no está educando a nadie, está desinformando a las personas al decir que no está hablando del bautismo para salvación. Ojo con eso. Sí está hablando de bautismo en agua y en el Espíritu. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, capítulo 12, verso 13, dice que todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu. Todos, hablando de la iglesia. Pero ¿cómo es que fueron bautizados la iglesia en un solo Espíritu? Recordemos primeramente quién es el Espíritu. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Jesucristo es el Espíritu, porque para Pablo Jesucristo es el Señor. Capítulo 4, verso 5 de su carta a los Corintios, segunda carta. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y es en ese nombre que Pablo bautizaba. En agua, por cierto. En agua es el bautismo. Dice Pablo que él bautizó a muchos en la iglesia en Corintios, capítulo 1 de Corintios. Él bautizó a muchos, no a todos, pero sí bautizó a muchos. ¿En qué nombre? Pablo dice, no fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Murió Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo bautizaba en el nombre de Jesús, porque él fue bautizado así. Pablo lo dice en su segunda carta, en su carta a los Romanos, capítulo 6, verso 3, donde dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en él sí hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte. Entonces, Pablo sí bautizaba y bautizó y mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19, allí vemos otro ejemplo. Y fue bautizado en ese nombre. Ahora, ya habiendo visto que se refiere que por un solo espíritu fuimos bautizados en agua y en espíritu, porque el Señor es el espíritu, hemos recibido el espíritu del Señor, y Pablo mismo lo dice en su carta a los Corintios. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 9. Dice que la iglesia en Corinto, muchos eran fornicarios, adúlteros, idólatras, borrachos, homicidas, etcétera, etcétera. Todo lo que él se tipifica como pecado. Y Pablo le dice, esto eras alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Agua y Espíritu. Sí, señores, esa es la salvación. Ahora, eso es nacer, ese es el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Agua para ser rociados, sí, lavados de nuestras inmundicias, y Espíritu para ser santificados, porque somos santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. ¿Ah? Entonces, si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de agua y de Espíritu. Pero mire lo que dice este Señor. Escuchemos, usted ya leyó lo que dice allí, y Él dice en su última parte, hablando de Jesús, Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu, dice,
Primeramente debemos saber que el tiempo en que Jesús dijo eso, a Nicodemo aún no existía el bautismo de Cristo. Entonces, él está afirmando, por un buen entendedor, pocas palabras, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Este trinitario está afirmando que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Ahora, esto nos llevaría entonces a la pregunta, ¿de qué nacimiento del agua y del Espíritu habla Jesús a Nicodemo? Bueno, ya se lo expliqué. Entonces dice él, como conclusión, bíblicamente podemos comprobar que no habla de una salvación literal por el bautismo. Dice, no habla de una salvación literal por el bautismo. ¿Por qué? Primero, porque no hay texto que apoye la posición de que somos salvos por el bautismo. ¿Está seguro usted de eso? Amigo pastor trinitario, usted que enseña esto, que no somos salvos por el bautismo, que porque ustedes dicen que el bautismo es una obra. ¿Está seguro de eso? Bueno, vamos a leer algo. Usted dice que no, que porque el bautismo es una obra. Resulta que Efesios habla de las obras de justicia que el hombre hace, pero hay unas obras el cual el hombre tiene que hacer, obras mandadas por el Señor, las cuales él preparó de antemano. Dice, porque por gracia sois salvos, obras que él preparó de antemano para salvación. Capítulo 2, escúcheme bien, capítulo 2 de la carta a los Efesios, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos, sí. Pero entonces la gente se confunde, porque toma la primera parte del texto 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no, es que no es por obra. Entonces dicen que la salvación es el bautismo es una obra de justicia que el hombre hiciere. Hombre, no, señores, es un mandamiento de Dios. Es algo que Dios mandó, una obra que Dios mandó para que fuésemos salvos y para que lo hiciésemos y para que lo caminásemos por medio de él. Mire, es un mandato de Dios, dice. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Escuche bien, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Dios preparó buenas obras, es decir, algo que Él mandó que hiciésemos, que obrásemos en ello. ¿Sí? ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entre ellas está el bautismo. Le voy a leer 2 versos, que la Biblia habla que el bautismo sí es para salvación. Vamos a leer Marcos capítulo 16. Estas son palabras del Señor, el cual es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, entonces, ¿por qué no obedeces tú esto? Dice aquí, vamos a leer Marcos 16, verso 15. ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escuche, hay que predicar el evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado, mire lo que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche bien lo que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primeramente, para ser salvo hay que ir y creer en el evangelio. Dice, verso 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la promesa, según Hechos capítulo 13, verso 33, es la promesa que Dios hizo a los padres, la cual él mismo cumplió. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 13, usted lo puede leer allí. Hechos 13, verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. El evangelio es una buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Decíalos de corazón apocado, esforzado no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Esa es la buena nueva, que Dios mismo que hablaba se haría presente según Isaías 52 en adelante. Isaías 52, verso 5 en adelante. ¿Sí? Esa es la buena nueva. El que proclama y le dice al mundo entero, he aquí vuestro Dios reina. ¿Cuál es ese Dios? El mismo que hablaba se haría presente. Eso es el evangelio, la promesa que Dios cumplió, la promesa que Dios hizo, la cual él mismo cumplió. Entonces dice que el que creyere, ¿sí?,
Fue ahí se le predica el evangelio. Evangelios hay muchos, pero el verdadero evangelio proclama que Jesucristo es Dios, el único Dios, Dios manifestado en carne. Ese es el verdadero evangelio. Y el mismo Jesús lo dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, ahí lo puede buscar. Y en Juan capítulo 7 Jesús dice: el que crea en mí, como dice la Escritura. Y Él es el mismo y único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, que vino el mismo en persona a salvarnos. Entonces dice: vayan, predíquenle este evangelio, la buena nueva. Dios mismo vendría y nos salvaría. Eso se cumplió. Dice: pero el que creyere, ¿usted lo cree? Bueno, si no lo cree, no va a ser salvo, porque dice: el que lo cree y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo sí es para salvación. ¿Por qué? Porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está diciendo eso. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor en Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, Jesús le dice: vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Entonces, por eso Pedro predicó el perdón de pecados en el nombre de Jesús, arrepentimiento y perdón de pecados. Pablo también dice que el perdón de pecados para la iglesia en Colosas fue por medio del bautismo. Vamos a leerlo. Por eso el bautismo es para salvación. Por eso el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Leamos allá Colosenses capítulo 2. Dice: plenitud de vida en Cristo, dice. Verso 8. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, nadie lo engaña a usted. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Isaías dice que Dios mismo vendría y nos salvaría, dice que siendo visto, Isaías 43, versos 5, 9 y 10, siendo visto, Dios mismo vendría. Y cuando Isaías lo ve como un hombre, le dice: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. Por eso en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios. Isaías lo dice: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios y no sabíamos el Dios de Israel, Salvador. Isaías capítulo 45, verso 14, verso 15, en la Biblia Septuaginta al español. Ahí puede buscarlo. Entonces dice: vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. El bautismo es para el perdón de los pecados, en semejanza de la muerte del Señor. Usted es enterrado allá para el perdón de sus pecados en el agua, y el Señor lo levanta hecho una nueva criatura, el que nazca de agua y de espíritu. Por eso el bautismo, creer en el evangelio, que el evangelio es que Dios mismo cumplió su promesa, Él mismo que dijo: yo mismo iré y los salvaré, yo mismo que hablo estaré presente, fue cumplido. Ese es el verdadero evangelio. Y segundo, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Quisiera leerle a este amigo que dice que no hay un texto que diga que el bautismo es, que somos salvos por el bautismo. Quisiera leerle esto de una Biblia trinitaria. Ya para terminar, quisiera leerle esto. Mire lo que me dice aquí. Quisiera leerle esto, por favor. Permítame, por favor, voy a buscar aquí la Biblia. Intentamos buscarlo. Buscar aquí una Biblia trinitaria. Los que dicen que el bautismo no salva. Pedro dio testimonio de que el bautismo es para salvación. Primera de Pedro, capítulo 3, Biblia, traducción del lenguaje actual. Escuche bien, Biblia, traducción del lenguaje actual. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Los que dicen que el bautismo no salva, Pedro le cierra la boca con esto. Mire, Pedro le cierra la boca con esto. Dice, verso 21. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo. Escuche bien, escúcheme por favor. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva.
Escuche, por favor. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. Y esto lo está diciendo una Biblia trinitaria, traducción trinitaria, primera de Pedro 3:21. Y esa agua representaba la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual, es decir, del bautismo, Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar el cuerpo. Es que muchos confunden el texto de primera de Pedro 3:21, creyendo que, como dice, no limpiando las inmundicias de la carne. No, es que no es para bañarse, no es para asearse, no, es para la limpieza del pecado, lo dice aquí, sino para pedirle a Dios que nos limpie del pecado. Por eso dice allá lo que leímos, que Dios nos limpiaría del pecado, nos limpiaría con agua limpia, bautismo. Dice, sino que es para que Dios nos limpie del pecado. Eso lo leímos en Ezequiel capítulo 36, verso 24 en adelante, y el capítulo 37 también. Dice, sino para pedirle a Dios que nos limpie del pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo. Es conclusión. Este joven que dice, este señor llamado Alexander, que dice que no hay un texto, dice él en su comentario, no hay un texto que diga que el bautismo es para salvación, y que la enseñanza de Jesús a Nicodemo no se puede aplicar como bautismo, es un error. Mi hermano, mi amigo, si usted quiere ser salvo, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, creer cuál es el verdadero evangelio. Ya les dije cuál es el verdadero evangelio. Dios mismo cumplió su promesa, la que él hizo a los padres, no la cumplió. Yo mismo que hablo estaré presente. Dios mismo vendrá y os salvará. Él vendría en persona y lo cumplió y lo hizo. Y por eso dijo que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Que el que no haga esto, no nazca de agua y de espíritu, no entrará al reino de los cielos. Bueno, espero que esta conferencia les guste y que por favor le den ese me gusta a las conferencias. Ya sabe, usted puede dejarme su pregunta ahí en el WhatsApp, más 57 318 436 0745 si está en el exterior. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. También puede pedir los libros. Recuerde los libros: La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Y nuestro último libro, Tratados de unicidad. Llame y pida sus libros. También, si desea apoyarnos económicamente para que este ministerio siga, mi hermano, defendiendo la única doctrina bíblica, también para que sigamos respondiendo a los hermanos. Todos los días respondo las preguntas de los hermanos. Sí, sigamos respondiendo esas preguntas de los hermanos. Por favor, me puede dejar allí también. Hermano, hace rato deseamos colaborar, apoyar su ministerio. Este mes, hermano, tenemos que reunir los pasajes para ir a diferentes partes del mundo. Recuerde que vamos por diferentes partes del mundo llevando esta verdad tan grande, discipulando a los hermanos, predicando en las calles, predicando en otras iglesias, llamando a las personas, llevando este evangelio a muchas personas, discipulando a los hermanos también en muchas partes del mundo. Este año necesitamos ir a Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras. Necesitamos también ir a República Dominicana, también tenemos que ir, y Ecuador, Venezuela, Perú. Deseamos asistir este año a todas esas naciones, igual como aquí salir a diferentes partes de Colombia. Pero solamente lo podemos hacer, mi hermano, si usted nos apoya. Déjanos por favor allí. Hermano, hace rato deseamos apoyar este lindo ministerio. Déjanos ahí en el WhatsApp tu comentario, cómo nos puedes apoyar económicamente allí en el WhatsApp 318-436-0745 si está aquí en Colombia. En el exterior, más 57 318 436-0745. Ya sabe, comparta la conferencia, dele me gusta y déjenos un buen comentario. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.